Que nos reúne en esta tarde, pues es demencia. Es una entidad clínica que puede involucrar a muchas enfermedades. Está actualmente definida como pues, el deterioro cognitivo mayor o deterioro cognoscitivo mayor, eh, como un declive cognitivo respecto a un nivel basal, ¿no? Previo de autosuficiencia referido a diferentes dominios cognitivos, como la atención, función ejecutiva, aprendizaje y sobre todo la memoria, ¿no? Que es uno de los dominios más frecuentemente afectados. Entonces, estos criterios basados en el DSM-5 eh, van en dirección del deterioro significativo de estos dominios cognitivos, ¿no? El aprendizaje y la memoria, el lenguaje, ciertas funciones ejecutivas como la memoria de trabajo, por ejemplo, atención compleja, o la concentración, funciones perceptivo-motoras y cognición a nivel social también, ¿no? Entonces, para cumplir como criterio diagnóstico de deterioro cognitivo mayor o demencia, el deterioro debe ser adquirido, ¿no? Y debe ser progresivo al mismo tiempo. Y que estos déficits de los diferentes dominios cognitivos deberían interferir con las actividades de la vida diaria del paciente, ¿no? Entonces, el impacto en la actividad diaria debe ser importante. De ahí que se establezca el diagnóstico diferencial con el deterioro cognitivo leve, que viene a ser un estadio previo en el que no se ve de manera importante el compromiso de las actividades, el desempeño cotidiano, ya sea pues en el hogar, la vida social o el laboral del paciente. Se dice que alrededor del 15% de las personas mayores de 65 años ya pueden tener un cierto grado de deterioro cognitivo. Es decir, como factor predisponente a la edad se considera como el más importante, ¿no? Entonces, a medida que pasan los años, tienen más eh, prevalencia la demencia en estos grupos etarios. Como por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, que viene a ser la enfermedad neurodegenerativa más común. Hay otros factores asociados también, no solamente con la edad, sino factores genéticos, ¿no? Mutaciones del gen de la apolipoproteína E, el ser de sexo femenino ya le confiere de por sí un mayor un riesgo de esta enfermedad. Esto está cambiando la proporción en los últimos años debido a que la esperanza de vida también ha incrementado en el sexo masculino y pues con ello hay más ocasión de que estos pacientes que tienen mayor sobrevida presenten síntomas de demencia. También algunos factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión sistólica, sobre todo no controlada, y exposición a algunos metales pesados, ¿no? Acúmulo de aluminio, por ejemplo, a nivel de la corteza y ganglios basales. Las demencias de origen vascular, sobre todo vinculadas a factores de riesgo cardiovascular, como ustedes conocen. La etiología, por consiguiente, es muy variada, ¿no? De ahí que se plantea el desafío diagnóstico para poder dar el tratamiento, en todo caso, si se trata de una demencia degenerativa primaria o de una demencia secundaria a otra enfermedad potencialmente reversible. Entonces, hay ciertas condiciones que estableciendo un control sobre estas, pues se tiene una importante prevención en cuanto al desarrollo a futuro de la demencia. Por ejemplo, el incremento de la reserva cognitiva. Aquellas personas que tienen mayor nivel de educación, instrucción, tienen hábito de lectura, entrenamiento cognitivo, ¿no? Siempre y cuando, digamos, la audición esté preservada también. Por otro lado, eh, es reducir el daño encefálico, ¿no? Ya sea de origen vascular, neurotóxico, ¿no? Exposiciones ocupacionales, uso de elementos de protección personal y el estrés oxidativo de distintas etiologías, ¿no? Por ejemplo, acá, reducir la obesidad, lógicamente que el cigarrillo, el tabaquismo es un factor de riesgo importante, tratar otros factores o comorbilidades como la diabetes, hipertensión. Y por otro lado,
la reducción de la inflamación cerebral, ¿no? Como uso, por ejemplo, en algunos casos de antiinflamatorios no esteroideos. El ejercicio que, digamos, es la piedra angular que puede ayudar a mejorar la reserva cognitiva, reducir la inflamación o la neuroinflamación crónica y también reducción del daño encefálico asociado a factores de riesgo cardiovascular, ¿no? Entonces, practicar ejercicio de forma habitual constituye un factor protector o preventivo. Dentro de las causas más comunes de demencia encontramos pues a la enfermedad de Alzheimer, que constituye por lo menos la mitad de las demencias y mucho más, cerca del 80% de las demencias primarias, ¿no? Seguido por las demencias por cuerpos de Lewy, otras enfermedades como la demencia en la enfermedad de Parkinson, etcétera. Entonces, si nosotros abordamos los factores de riesgo modificables, deberíamos saber que mientras haya menor educación, pues el paciente tiene mayor riesgo de presentar demencia más adelante. Lógicamente, si está vinculado a otros factores ambientales, incluso los genéticos. El control de la presión arterial en pacientes ya diagnosticados de hipertensión arterial, el objetivo es mantener la presión sistólica, sobre todo en valores por lo menos en 130 o idealmente menos de 130 milímetros de mercurio. El compromiso auditivo también, el manejo de la sordera o la hipoacusia a través de audífonos medicados, eh, previene en un porcentaje importante el desarrollo de demencia. Lo mismo como evitar el trauma acústico en ciertas exposiciones ocupacionales o incluso domésticas, ¿no? Uso cotidiano de la licuadora sin protegerse, ¿no? O en trabajo, ¿no? Taladro, martillo neumático, en diferentes ambientes, discotecas, ¿no? Si es que uno no evita este trauma acústico, entonces más adelante, cuando los años pasan, pues el paciente puede tener un factor de riesgo adicional para el desarrollo de demencia. Y lo mismo que el tabaquismo, obesidad, depresión, el sedentarismo, otras comorbilidades, consumo excesivo de alcohol, la contaminación ambiental también. Entonces vamos a clasificar a estas demencias entre las degenerativas primarias y las secundarias. Dentro de las de primer grupo están las primarias puras o las primarias plus, de lo que nos vamos a ocupar. Entonces, como una forma de diagnosticar es que los podemos clasificar dentro de las de inicio precoz, menor a 65 años, y lo habitual es la de inicio tardío, más allá de los 65 años. Entonces, dentro de estas demencias degenerativas primarias, uno de los dominios o el dominio cognitivo mayormente afectado es la memoria, ¿no? Afectación precoz de la memoria. Puede haber al mismo tiempo deterioro múltiple y progresivo de las demás funciones superiores y pueden aparecer en el paso evolutivo de esta enfermedad síntomas psiquiátricos, trastornos conductuales, ¿no? Entonces, esto va a comprometer la independencia del paciente para sus actividades de la vida diaria, sobre todo. Dentro de estas demencias tenemos, en primer lugar, y la más frecuente, la enfermedad de Alzheimer. Pero también debemos tener en cuenta que existen otras, ¿no? Que pueden en algún momento confundirse, teniendo una fisiopatología un poquito diferente, ¿no? Y también el asiento anatomopatológico, como las demencias frontotemporales, que tienden a ser más focalizadas hacia los polos anteriores de la corteza encefálica, ¿no? O la atrofia posterior cortical, que cursa con trastornos visuales, ¿no? De reconocimiento, de náuseas, todo eso. Entonces, también deberíamos saber que la enfermedad de Alzheimer tiene una teoría poligénica. Hay varios cromosomas con genes diferentes que han sido identificados ya, ¿no? Entonces, incluso algunos están vinculados a inicios más tempranos de la demencia. Asociado esto a la edad, a las mutaciones del gen de la apolipoproteína E, ¿no? Género femenino, pobre educación, traumas, infartos de miocardio y algunas otras enfermedades
cardiovasculares, ¿no? Como la diabetes, ¿no? La dislipidemia en sí, el incremento patológico de la LDL o del LDL. Entonces confieren mayor riesgo y mayor probabilidad en un paciente que de por sí ya tiene una predisposición genética, entonces pues inexorablemente va a ir a presentar la enfermedad. En general, en las enfermedades neurodegenerativas, tenemos la vinculación con depósitos anómalos, ¿no? Mal estructurados de estas sustancias. La amiloide beta, la proteína tau, que forma parte del citoesqueleto o de la citoarquitectura en las neuronas, la alfa-sinucleína, TDP43, son proteínas estructurales de la membrana. Entonces, la distribución a nivel de tejidos periféricos es amplia, ¿no? Acá podemos ver que en la piel existen los cuatro tipos de proteínas, en el hígado, tracto gastrointestinal, en células sanguíneas, estructuras vasculares también como la pared vascular, retina, corazón, pulmones, riñón y hasta en el hueso, ¿no? Entonces, eventualmente, el ensamblaje patológico de estas proteínas pueden tener una traslocación vía nervio vago o vía vascular hacia estructuras del sistema nervioso central, como podemos observar en esta zona, ¿no? Del tracto gastrointestinal, vía nervio vago, puede llegar al cerebro o vía sistema circulatorio. ¿De acuerdo? Entonces, llegando al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica y puede tener su asiento este acúmulo anormal de estas proteínas, sobre todo en el caso de la enfermedad de Alzheimer, estamos hablando del, de la alfa-sinucleína, ¿no? Perdón, del beta-amiloide y de la proteína tau, que se hiperfosforila y va a llevar a la formación de los ovillos neurofibrilares. Y en el caso de la proteína del beta-amiloide, forma las placas seniles. Entonces, algunas hipótesis se han planteado respecto a los mecanismos que van a conducir a la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, una disfunción colinérgica donde la sustancia involucrada es la acetilcolina. Entonces, bajos niveles de acetilcolina va a disminuir la actividad pues, cortical mediada por este neurotransmisor. La excitotoxicidad por el glutamato, ¿no? El glutamato a través de los canales de calcio, ¿no? Y sobre todo con estos receptores NMDA, N-metil de aspartato. Entonces, el incremento de este glutamato induce una sobreestimulación de estos receptores, ¿no? Y conduce a un influjo masivo de calcio, lo cual produce la excitotoxicidad o toxicidad celular a nivel neuronal. La cascada de amiloide, donde el beta-amiloide pues, se va mm, depositar formando las placas seniles y la proteína tau, si es que esta proteína es hiperfosforilada, también se ensambla de forma anómala y va a dar los ovillos neurofibrilares que inducen finalmente estas condiciones a la apoptosis o muerte neuronal, ¿no? Entonces, aquí vemos un cerebro normal donde la microglia tiene una función estructural y también inmunológica, pero cuando hay una disrupción de la barrera hematoencefálica se producen pues, productos reactivos de la microglia, ¿no? Con esto, en los microtúbulos, si es que existen las placas de beta-amiloide y también los ovillos neurofibrilares, se produce una disfunción a nivel del transporte microtubular. Entonces, en los estadios iniciales podemos observar pérdida de memoria, algunas dificultades para el lenguaje, un discurso, ¿no? Cambios de humor. Esto en estadios moderados, el paciente ya va a desarrollar la demencia, con el compromiso de las actividades diarias, ¿no? Su desempeño familiar, social, laboral del paciente, ¿no? Algunos pacientes se vuelven incluso agresivos, ¿no? Y en estadios severos, cuando pierden ya su independencia, pueden llegar incluso a la postración en la cama por un gran compromiso motor.
Entonces, dentro del proceso de la amiloidosis o el depósito de beta amiloide, en estadios iniciales o asintomáticos ya existe, ¿no? Y se puede demostrar por el PET scan, ¿no? Con trazadores para amiloide, eh, esa proporción anómala entre el amiloide beta, sobre todo en la isoforma 42, a nivel del líquido cefalorraquídeo, por falta de aclaramiento de este en un estadio más avanzado, donde ya hay amiloidosis, más la neurodegeneración. Entonces, en las neuroimágenes funcionales ya se puede objetivar disfunción neuronal con pobre captación de los trazadores que se utilizan para el PET scan, por ejemplo. Entonces, también se puede demostrar alteraciones en la proporción de líquido cefalorraquídeo y sérica o en el plasma de la proteína tau, ¿no? Entonces, eh, ya hay un adelgazamiento cortical, sobre todo a nivel del hipocampo, con atrofia que puede ser objetivada en las imágenes funcionales de resonancia magnética, por ejemplo. Y en un estadio 3, donde sucede la amiloidosis, neurodegeneración, y ya pues va a haber un compromiso cognitivo, ¿no? Digamos, el pobre desempeño de los pacientes, compromiso de las actividades de la vida diaria. Y esto al progresar ya va a conllevar a la aparición de la demencia por enfermedad de Alzheimer. Entonces, todo es un proceso, ¿no? Que puede tomar muchos meses o algunos años en instalarse y uno pues darse cuenta de que el paciente está sufriendo un deterioro cognitivo, ¿no? Porque a veces debutan solamente con cambios de humor, cambios afectivos, etcétera. Entonces acá, por ejemplo, tenemos en una resonancia señalada por flechas eh, estructuras corticales adelgazadas a nivel de los lóbulos temporales profundos o hipocampo con dilatación de los ventrículos o las fastas temporales de los ventrículos laterales, ¿no? Tenemos pues gliosis, una suerte de gliosis subcortical en la sustancia blanca y leucoaraiosis un poco de la anatomía patológica también, con tinciones anómalas, se ven placas seniles y los ovillos neurofibrilares, ¿no? En en el PET scan, por ejemplo, se puede ver los trazadores de amiloide o las placas de amiloide o los ovillos neurofibrilares de la proteína tau. A medida que el deterioro cognitivo avanza, pues estos se localizan más en zonas frontotemporales y occipitales, en el caso de la proteína tau. Dentro de las demencias plus, son aquellas que, aparte de cursar con demencia, cursan con alguna otra manifestación. Por ejemplo, parkinsonismo, como en la demencia con cuerpos de Lewy. Dentro de este primer grupo vienen a ser las más frecuentes. Y después la demencia que se desarrolla en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, el rasgo característico, el plus de estas demencias es el parkinsonismo, caracterizado por bradicinesia, hipocinesia, temblor en reposo, ¿no? La asimetría en su curso clínico y progresión, a pesar de que pueda comprometer ambos hemicuerpos, ¿no? Y por ejemplo tenemos la parálisis supranuclear progresiva, donde el rasgo distintivo viene a ser la alteración de la mirada vertical o la supraversión ocular, cursan con inestabilidad postural también, caídas muy frecuentes, la atrofia multisistémica que cursan con ataxia, síndromes de fosa posterior, síndrome cerebeloso, aparte del parkinsonismo. La demencia con cuerpos de Lewy, dentro de este grupo de las demencias plus, eh, la más frecuente, eh, que cursa también pues con demencia, lógicamente, con déficit tempranos prominentes de la atención. Este es un rasgo característico. La atención se ve comprometida desde estadios tempranos, las funciones ejecutivas, es decir, funciones frontales, la habilidad visoespacial o visoperceptual. Eh, Este deterioro cognitivo tiende a tener fluctuaciones, ¿no? Variaciones pronunciadas en la atención y el estado de alerta. Entonces, ¿por qué es fluctuante esta demencia? No, no porque el deterioro cognitivo en sí sea fluctuante, es decir, a veces mejora, a veces empeora,
Tienen la fluctuación, ¿por qué? Porque la atención se va a ver comprometida. Entonces, la atención es un requisito básico para la valoración de las funciones cerebrales superiores. Entonces, si una persona no está con una adecuada atención, el resto de la valoración de funciones cerebrales superiores va a tener un sesgo de interpretación, ¿no? Entonces, mientras mejor sea la atención, el desempeño va a ser mucho más cercano a la realidad del paciente. Pero si un paciente está inatento con hipoprosexia, entonces las funciones cerebrales pueden arrojar alteraciones falsamente positivas, ¿no? Entonces, por eso que la fluctuación depende mucho de los niveles de atención de este paciente. Dentro de las alucinaciones, las visuales son las más frecuentes en este tipo de demencia, tienden a ser recurrentes. Trastornos de comportamiento del sueño REM también, ¿no? Y parkinsonismo, ¿no? Que es un acompañante, por eso es demencias plus, ¿no? Entonces, el parkinsonismo, eh, que puede tener bradicinesia, temblor en reposo, rigidez, la combinación de estas características. Aquí, por ejemplo, podemos apreciar en, en la primera lámina de corte coronal de una resonancia en T1, eh, a diferencia de la lámina 2, tenemos el trofismo de los hipocampos o las estructuras temporales prácticamente normal en la demencia con cuerpos de Lewy y en la enfermedad de Alzheimer con una gran hipotrofia hipocampal con dilatación de las astas temporales de estos ventrículos laterales, ¿no? Un rasgo imaginológico distintivo. Dentro de las demencias secundarias, sabemos que tienen pues una etiología diversa porque obedecen a alguna otra patología, ¿no? Por eso es el secundarismo. Algunas pueden ser potencialmente tratables y por consiguiente el cuadro puede ser reversible. Entonces de ahí la importancia del diagnóstico temprano, porque no toda demencia va a ser enfermedad de Alzheimer o una enfermedad degenerativa primaria. Hay otros cuadros que pueden ser potencialmente reversibles. Entonces a eso debemos apuntar. Hay factores de riesgo cardiovascular, que pues por la presencia de uno o más infartos, pues se generan menoscabos de los dominios cognitivos y con esto la demencia de este origen. Algunas infecciones crónicas como la infección por VIH o enfermedades o infecciones más agudas, ¿no? Por ejemplo, los virus herpes, ¿no? Herpes simple, ¿no? Una encefalitis herpética suele ser muy agresiva, con un asiento predominantemente por las regiones frontales y temporales, bilateral, entonces puede dejar una graves secuelas, ¿no? Cognitivas, aparte de, por ejemplo, epilepsia, puede dejar secuelas cognitivas severas. Entonces, siendo una infección aguda, entonces de ahí la importancia del diagnóstico temprano y el tratamiento pues, antiviral que corresponde, ¿no? Algunas hidrocefalias postraumáticas o por procesos expansivos que comprimen estructuras que permitirían la circulación normal del líquido cefalorraquídeo, entonces se produce una hidrocefalia. Y la hidrocefalia, por un efecto hidrostático, ¿no? Compresión de estructuras más sensibles del parénquima cerebral, puede generar deterioro cognitivo progresivo. Enfermedades metabólicas y endocrinas, como el hipotiroidismo, enfermedades por acúmulo, ¿no? Por ejemplo, por el metabolismo del cobre, enfermedad de Wilson. Aparte de cursar con movimientos anormales, trastornos extrapiramidales, puede cursar con demencia. Las carenciales como deficiencia de vitamina B12, sobre todo, ¿no? Además como un tiamina también, ¿no? Y está la demencia o el síndrome de Korsakoff, por ejemplo. Deficiencias de ácido fólico también pueden cursar con demencias. Las postraumáticas, los traumatismos cráneoencefálicos, como habíamos visto en uno de los cursillos, ¿no? Estos traumatismos cráneoencefálicos pueden generar hemorragias intraparenquimales, que a la larga pueden dejar secuela cognitiva, pueden generar lesiones axonales difusas, es decir, un mecanismo de aceleración y desaceleración donde el parénquima, sin presentar sangrado, presenta un mecanismo de cizalla sobre las estructuras axonales, entonces se pierde esa comunicación entre los cuerpos neuronales corticales y las otras estructuras subcorticales, ¿no? ¿Por qué? Porque
ha existido como una poda de estas estructuras axonales. Entonces, a eso se denomina, por eso, daño o lesión axonal difusa. Y esto puede cursar también con demencia postraumática. Enfermedades desmielinizantes como la esclerosis múltiple, sobre todo si es que tiene asiento sobre vías que tienen que ver con la cognición, vías subcorticales, y también sabemos que estas placas inflamatorias, desmielinizantes de la esclerosis múltiple no solamente tienen lugar en estructuras de la sustancia blanca, sino también en la corteza. Entonces, si compromete la corteza, pues lógicamente que puede comprometer algunos dominios cognitivos. Entre las demencias vasculares, podríamos clasificarlas según su localización en corticales, subcorticales, la enfermedad de Binswanger, que viene a ser aquella asociada a enfermedad aterosclerótica de pequeños vasos, es decir, de los vasos más profundos, más delgados, y estos están distribuidos en la sustancia blanca, ¿no? Periventricular. Entonces, de ahí que la imagen también ayuda mucho a, a identificar esta enfermedad. Y las demencias talámicas, porque sabemos que las conexiones tálamo-corticales participan en la cognición y si el tálamo se ve afectado, sobre todo si la afectación es bilateral, entonces podemos tener una demencia de este origen. Entonces, por ejemplo, tenemos la arteriopatía hipertensiva, que puede cursar con microsangrados, ¿no? O con simplemente ampliación de los espacios perivasculares, ¿no? Los espacios de Virchow-Robin, ¿no? Afectaciones de la sustancia blanca, lo que equivaldría a decir, pues, leucoariosis en el contexto de la enfermedad de Binswanger. Así se observa, ¿no? Zonas de gliosis, cicatrizal periventricular, ¿no? Y puntiforme también, ¿no? Algunas que son confluentes. Entonces hay una clasificación de FACECAS, una clasificación hecha por resonancia de estos grados de compromiso de la sustancia blanca por problemas vasculares de pequeño vaso. Y las hemorragias profundas también, ¿no? Las hemorragias hipertensivas suelen ser profundas, localizadas a nivel de los ganglios basales, ¿no? Y según la extensión también puede tener una repercusión en la cognición del paciente. Entonces, la angiopatía amiloide cerebral también puede cursar con microsangrados o microhemorragias, sangrados lobares, en este caso el sangrado masivo en la angiopatía amiloide es lobar, ya no es profundo, sino es más superficial, córtico-subcortical. Entonces también existe pues la enfermedad de sustancia blanca hipertensiva, eh, la ampliación de los espacios de Virchow-Robin también de la misma forma. Entonces cuando una persona puede presentar múltiples eventos vasculares que se van acumulando, y el acúmulo de estos determina el deterioro cognitivo, porque de forma individual muchas veces estos microinfartos suelen ser asintomáticos, pero el acúmulo ya determina el deterioro cognitivo. Por eso que estos pacientes, en el contexto de ser portadores de enfermedades que constituyen un riesgo cardiovascular como hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, ¿no? Entonces pueden ir cambiando su conducta, su estado de ánimo y empiezan con algunos olvidos de forma insidiosa. Entonces a veces uno no le presta atención y le atribuye a la edad nada más todo lo que está experimentando y quizás podamos hacer algo más por este paciente. Entonces, para plantearnos el diagnóstico necesitamos en la clínica los síntomas cognitivos, algunos síntomas en la esfera psiquiátrica y, lógicamente, el impacto sobre la vida diaria del paciente, o sea, alteraciones funcionales. De ahí plantearemos el diagnóstico. Entonces, ¿qué dominios cognitivos eh, con mayor frecuencia se afectan? La memoria, por ejemplo. Entonces, lo primero que se afecta es la memoria reciente, después la memoria remota, ¿no? La memoria de fijación es la que primero se afecta con mayor frecuencia. En los trastornos del lenguaje o afasia, pues va a haber la dificultad para denominar, comprender, ¿no? Primero, la estructura gramatical, ¿no?
hay agramatismo, construcciones erráticas, ¿no? Del discurso, de oraciones, entonces tienen dificultad para expresarse. Y finalmente, en estadios avanzados ya se considera el mutismo, ¿no? El paciente ya no es capaz de expresar ninguna palabra, ¿no? Solo emite sonidos, ¿no? Lógicamente, como mencioné, en estadios ya muy avanzados. La capacidad de ejecutar mm, ciertos objetivos, ¿no? Finalísticos, ¿no? Previamente aprendidos, es la praxis. Entonces, la pérdida o el deterioro de la praxis viene a ser la apraxia. Entonces, eh, sufre un deterioro en la capacidad de ejecución de ciertas actividades, ¿no? Una manera de valorar las praxias, por ejemplo, ¿no? Ustedes han evaluado pacientes como, por ejemplo, diciéndoles que se desabotonen la camisa que llevan puesta y se quiten y se la vuelvan a poner, ¿no? O en las apraxias ideoconstructivas, ¿no? En las que se le dice al paciente que simule, por ejemplo, si es una mujer que saque de la cartera un peine y su espejo y haga de cuenta que se está peinando. Entonces, sin tener los objetos presentes, puede simular, ¿no? En base a su pensamiento abstracto y la ejecución de la praxia, es decir, de esa actividad ya previamente aprendida, puede llegar a realizar la orden que le damos, ¿no? En el consultorio, ¿no? Entonces, la capacidad de reconocimiento de situaciones, algunas estructuras, personas, etcétera, es la gnosia. Entonces, la dificultad que tenemos en este dominio cognitivo se conoce como agnosia. Entonces, hay dificultad para reconocer o identificar objetos, personas. A veces estos pacientes confunden los nombres de sus familiares cercanos o personas más allegadas, ¿no? Eh, no reconocen por el rostro, ¿no? Por la cara a sus familiares, por el nombre tampoco, ¿no? O se desorientan cuando salen a la calle, no pueden reconocer una determinada calle, por más que leen el letrero, pues no les resulta familiar porque no tienen ese reconocimiento, ¿no? De una palabra en este caso, ¿no? Que es el nombre de la calle, etcétera. Entonces, incluso algunos presentan anosognosia, ¿no? Es decir, en la falta de reconocimiento de que padecen cierta enfermedad, como la hipertensión, diabetes, se niegan a cumplir su medicación porque simplemente ellos se consideran personas sanas. ¿No? Entonces, y luego tenemos la alteración de las capacidades ejecutivas, ¿no? Para llevar a cabo una secuencia de actos, ¿no? Digamos, laborales, actos contables o en el ámbito en el que se desempeña el paciente, ¿no? Inclusive en su misma casa. Sufren desorientación, sobre todo en tiempo, luego en espacio y finalmente en persona, ¿no? Con esa progresión cronológica. La disminución o incapacidad para mantener la atención, que la habíamos mencionado, sobre todo en la demencia con cuerpos de Lewy, es decir, estos pacientes presentan hipo o aproxia. Y la calculia otro rasgo, ¿no? En quienes se pueda valorar. Lógicamente necesitamos que el paciente tenga cierto nivel de instrucción, ¿no? Pacientes iletrados, lógicamente que no se puede valorar este dominio cognitivo. Algunas manifestaciones en el ámbito psiquiátrico, ¿no? Eh, con mayor frecuencia se presenta la depresión. Muchas veces coexiste la depresión en pacientes con demencia o pueden preceder al deterioro cognitivo, ¿no? Entonces está muy vinculada a pacientes con demencia. Incluso el tratamiento de la depresión como parte del abordaje terapéutico también optimiza la recuperación o en cierta forma pues puede experimentar cierta mejoría el paciente, ¿no? Otro tipo de trastornos psiquiátricos como la manía o en personas que pueden presentar trastornos bipolares, ¿no? Pueden presentar ideas delirantes, ¿no? Delusiones o hasta alucinaciones, ¿no? Pueden tener ideas de robo, por ejemplo, o de abandono. Es frecuente en ancianos con demencia la suspicacia, ¿no? Porque incluso atribuyen la pérdida de algún objeto de valor suyo a un miembro de la familia, ¿no? Que aparte de no reconocerlo, porque tienen agnosia o prosopagnosia, porque no reconocen el rostro de su propio hijo, por ejemplo, y que
Además de eso, tienen estas ideas delirantes. Le atribuyen a su hijo que se le perdió pues, su billetera o algún objeto de valor en el domicilio, ¿no? Los falsos reconocimientos también, ¿no? Incluso en el espejo, el paciente pues, a veces no se reconoce. Uno le pregunta, ¿y quién es esta persona, ¿no? Que tiene al frente en el espejo? Y el paciente menciona a cualquier otra persona, pues, ¿no? Simplemente no se reconoce. Puede haber alteraciones del sueño, como había puesto en la parte final, ¿no? Suele invertirse el ritmo sueño-vigilia. Esto es importante, ¿no? El manejo de los trastornos del sueño, porque en enfermedades neurodegenerativas en general, si es que la persona no tiene un sueño fisiológico, que tendría que ser nocturno, no, ningún sueño diurno compensa el sueño nocturno perdido, entonces tienen más posibilidad de deterioro cognitivo. Entonces es importante, ante la inversión del ritmo del sueño, también manejar esto para hacer que el paciente duerma de noche las horas más adecuadas, ¿no? Unas 7 horas, 8 horas en lo posible, de forma corrida y que cumpla sus ciclos del sueño habitualmente, ¿no? Llegando hasta las fases profundas, ¿no? Sueño REM es lo reparador, ¿no? Lo más adecuado, conveniente para estos pacientes. Existen cambios de la personalidad también. Suelen exagerarse algunos rasgos previos, ¿no? La puntualidad, la capacidad de indignación de una persona suelen acentuarse, ¿no? En estas personas. Esto es muy común. Y en los trastornos de comportamiento, pues a veces tienen conductas erráticas, vagabundeo, comportamientos repetitivos, ¿no? Se ponen a arreglar determinada zona de la casa, ¿no? Doblando una manta, la desdoblan, la vuelven a doblar. Entonces, estas estereotipias son muy comunes en este grupo de pacientes, ¿no? Trastornos de la alimentación también, hiporexia, o lo contrario, ¿no? Pueden tener hiperfagia, ¿por qué? Porque incluso la sensación de hambre disminuye ese reconocimiento de la sensación de hambre y pues habiendo tomado sus alimentos, a los minutos están pidiendo, por ejemplo, por su desayuno, porque según ellos no han tomado el desayuno, ¿no? Entonces, estos trastornos también alimentarios pueden suceder. En estadios ya muy avanzados pueden cursar hasta con incontinencia de esfínter. Entonces, algunas actividades instrumentales de la vida diaria que pueden tener impacto por el deterioro cognitivo, las domésticas, ¿no? Arreglar la casa, preparar alimentos, ¿no? Para sí mismo o para terceras personas. Alteraciones financieras, ya no llevan la contabilidad, el pobre control de su medicación, estos pacientes que tienen polifarmacia con cierta frecuencia, entonces pues no cumplen su medicación y necesitan del apoyo de una tercera persona. Manejo de aparatos, ¿no? Ahora con la modernidad hay cada vez más aparatos más sofisticados que son pues muy difíciles de manejar para estos pacientes, ¿no? Inclusive un control remoto que es bastante más familiar para estos pacientes no pueden utilizarlo con éxito, ¿no? Porque ya tienen esta dificultad. Y dentro de las actividades básicas de la vida diaria, ahí está el autocuidado, ¿no? La higiene, la alimentación, la deambulación. Entonces, para plantear el diagnóstico necesitamos de una correcta historia clínica basada en los antecedentes y la anamnesis, ¿no? Esto, pues, obtenidos estos datos del propio paciente o de personas allegadas, su entorno más cercano. También nos debemos basar en la exploración física porque esto nos va a permitir determinar si es que hay alguna otra anomalía focal, ¿no? O algún trastorno de movimiento asociado. Entonces, para no atribuirle eh, la causa de esta demencia a la enfermedad de Alzheimer, que si bien es cierto es la gran mayoría de los pacientes, pero no son todos, ¿no? Entonces no hay que asumir de inicio que se trata de una enfermedad de Alzheimer. Más bien hay que ir por el otro camino, agotar las otras posibilidades, incluso las potencialmente reversibles, y cuando se haya descartado todo eso, pues ya se puede asumir que es una demencia degenerativa primaria, ¿no? Ah, ayudándonos de neuroimágenes, lógicamente, ¿no?
porque no se pueden tomar biopsias de forma rutinaria en el cerebro, entonces por eso que el diagnóstico se ha basado en la profundización de la semiología, ¿no? Y de ese arte de disquisición clínica que deberíamos tener. La exploración neuropsicológica también nos apoya a determinar qué dominios cognitivos son los más comprometidos por la combinación de los mismos, y de ahí que se puede, en cierta forma, localizar las áreas del cerebro más comprometidas, como las demencias, por ejemplo, frontotemporal, una enfermedad de Alzheimer o las demencias cortical posterior, etc. Las valoraciones funcionales también, ¿no? Para determinar el grado de impacto que tenga en su vida diaria el paciente, inclusive para determinar uh, los certificados de discapacidad, invalidez, que suelen ser útiles para este tipo de pacientes porque a veces tramitan una pensión, una determinada ayuda social, etcétera. Entonces también necesitan una valoración clínica documentada de la valoración funcional. Entonces, para la evaluación cognitiva tenemos instrumentos de, digamos, de una administración fácil en el consultorio, ¿no? Son breves como el Minimental, eh, la escala de demencia de Blesa, test de reloj, pero hay otros instrumentos más elaborados como el NeuroSí, y otros más extensos que en una evaluación neuropsicológica, de hecho, que se aplican. Pero en la consulta cotidiana podemos echar mano de estos test más abreviados, más fáciles de aplicar en corto tiempo y ya nos dan una idea de que el paciente está presentando un deterioro cognitivo. El MOCA también es otra herramienta. Y valorar las discapacidades también. Existen índices, ¿no? El más común es el índice de Bartel, que se va puntuando y según eso se va viendo, pues, ¿no? Qué grado de compromiso o de discapacidad puede tener el paciente, ¿no? Los cuestionarios de las actividades instrumentales de la vida diaria, cuestionarios de las actividades básicas de la vida diaria también. Este es el famoso MOCA, ¿no? Un test cognitivo de Montreal, ¿no? Que valora las funciones ejecutivas, la capacidad de identificación. Esto todavía no ha sido, pues, como que validado para nuestro medio, ¿no? Con animales más propios de la región o más familiares para muchas personas, ¿no? Incluso ancianos que vienen de zonas rurales, entonces tendrían que estar familiarizadas con animales de la región. Sin embargo, tiene cierta utilidad, ¿no? Como para plantearnos si es que tiene una disfunción ejecutiva, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos para copiar el cubo, seguir la secuencia número, letra, número en orden creciente, ¿no? Dibujar un reloj y señalar la hora, ¿no? Las 11:10. Y va puntuando. Ahí tenemos el puntaje. Para valorar la memoria, por lo menos dos intentos, la atención, el lenguaje, abstracción, ¿no? ¿En qué se parece, por ejemplo, una manzana a una naranja? La respuesta correcta tendría que ser una fruta, ¿no? Pero a veces el paciente puede responder otra cosa, ¿no? Que sirve para comer o que son esféricas, etcétera, ¿no? Entonces hay que buscar la respuesta más aproximada al contexto, ¿no? Un tren y una bicicleta, ¿no? ¿En qué se parecen? ¿No? Puede ser medios de transporte, ambos tienen ruedas, o, o uno es grande y otro es pequeño. Bueno, entonces contextualizar la abstracción, ¿no? Porque a partir de palabras, el paciente tiene una idea abstracta en su pensamiento de esos objetos mencionados. Entonces, eso es lo que se valora. El recuerdo diferido y la orientación también. En un puntaje máximo alcanzable de 30 puntos, ¿no? Entonces, lo normal sería igual o mayor a 26. Esto lógicamente vinculado a nivel de instrucción del paciente. Hay que puntualizar eso también, porque un paciente, digamos, con un nivel de instrucción, digamos, o, digamos, inicial, primero de primaria o incluso analfabeto, va a tener más dificultades, ¿no? Por ejemplo, en las restas, ¿no? Series de palabras, etc. Los diagnósticos diferenciales, sobre todo con la depresión. Uno, porque coexisten. Dos, porque puede ser, digamos, una manifestación premonitoria.
o hasta puede confundir, ¿no? Un paciente con una depresión severa puede catalogarse como una demencia sin ser, ¿no? La entrevista familiar o a su entorno más cercano, ¿no? A veces compañeros de trabajo, ¿no? Vecinos, etcétera. La analítica sanguínea apunta a determinar algunas otras comorbilidades, ¿no? Alteraciones metabólicas, carenciales, infecciosas, ¿no? Metales pesados, etcétera. Y las neuroimágenes, ¿no? Dentro de las neuroimágenes tenemos tomografías computarizadas, estudios morfológicos, la resonancia de la misma forma, y también tenemos las neuroimágenes funcionales como el PET scan, el SPECT o la resonancia magnética funcional también. Acá podemos observar diferentes secuencias de, de una resonancia magnética en T1, donde objetivamos una disminución de la señal a nivel periventricular, ¿no? En T1 y en FLAIR se ve como que brilla, ¿no? Brilla un color más o menos blanco, periventricular. Esos son signos de gliosis por su localización periventricular y por las características bilaterales, simétricas. Esto configura como una enfermedad aterosclerótica de pequeños vasos, ¿no? Y lo que ha dejado son la gliosis, que son huellas cicatrizales de microisquemias que de forma acumulativa van dejando esta figura periventricular, ¿no? Esto se observa, por ejemplo, en la enfermedad de Bisbal. Esta es la progresión cronológica de imágenes o a un paciente con enfermedad de Alzheimer. Vean, los lóbulos temporales que en un inicio estaban ya adelgazados en cuanto a la cortical y los surcos más profundos, más anchos, observamos que a medida que pasan los años se produce un mayor adelgazamiento, que es equivalente a mayor hipotrofia de los lóbulos temporales, bilaterales, y esto se observa en una enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. En las demencias semánticas, donde hay un deterioro también cortical, suele ser bilateral, pero con predominio unilateral. Acá vean la predominancia de de la atrofia cortical y subcortical en el hemisferio izquierdo del paciente, ¿no? Que compromete grandemente al lóbulo temporal. Vean cómo estas circunvoluciones están muy adelgazadas y los surcos se han ensanchado grandemente. Las demencias, como hemos mencionado hace un momento, ¿no? Producidas por múltiples infartos corticales y subcorticales en este caso, ¿no? Periventriculares. Se configurará o así se verán pues las demencias de origen vascular. Hay un tipo de demencia que es rápidamente progresiva, las enfermedades por priones, donde existe hiperseñal a nivel de los ganglios basales y de las cortezas frontales, es decir, a nivel anterior. En la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, estas imágenes funcionales como el PET scan, ¿no? Compara la captación metabólica en un cerebro normal y cómo va declinando en un paciente con enfermedad de Alzheimer, pasando por el deterioro cognitivo leve. Entonces, como diagnóstico diferencial, nos plantearemos un deterioro cognitivo leve, aquel que no tiene mayor impacto sobre la vida cotidiana del paciente, que lo diferencia esencialmente de la demencia, ¿no? Los trastornos afectivos como la depresión o las enfermedades mixtas, ¿no? Maníaco-depresivas, ¿no? Los trastornos bipolares, ¿no? Que pueden enmascarar un cuadro de demencia o simular un cuadro de demencia. Otras afecciones psiquiátricas también, por ejemplo, trastornos paranoides, psicosis de la vejez, etc. El delirio, que es el síndrome confusional agudo, si es que este es prolongado por ciertas condiciones, pacientes, por ejemplo, ancianos sometidos a intervenciones quirúrgicas y hospitalizados. Entonces tienen mayor probabilidad de desarrollar un delirium hipoactivo, ¿no? El delirio hipoactivo, lógicamente con menor rendimiento intelectual durante la evaluación, puede uno
asumir que se trata de una demencia siendo solamente un delirio. Entonces, por eso que la anamnesis y el interrogatorio a familiares es importante para ver los antecedentes, el estado basal del paciente, ¿no? Y desde cuándo presenta estas diferencias en cuanto a su comportamiento. Deberíamos tener en cuenta ciertas situaciones mm, que nos inducirían a investigar con mayor ahínco algunas circunstancias que pueden agravar la situación del paciente, ¿no? Como por ejemplo una demencia de inicio joven en menores de 65 años, ¿no? Es lo menos frecuente al investigar si es que hay una tendencia familiar, quizás sí, ¿no? Hay antecedentes familiares de enfermedad de Alzheimer en miembros de la familia también a temprana edad, ¿no? O puede ser, digamos, en el curso de una demencia frontotemporal, la rápida progresión, ¿no? De una demencia, que no es lo habitual también. Entonces, una progresión rápida nos debería inducir a pensar en otras patologías, como por ejemplo, ¿no? Las enfermedades priónicas, ¿no? La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Cuando ya llegan a comprometer las actividades básicas de la vida diaria, incontinencia temprana, ¿no? De esfínteres, otros signos autonómicos que nos tendrían que hacer pensar en las demencias plus, como la atrofia multisistémica, por ejemplo, algunos signos o déficits neurológicos focales, además del deterioro cognitivo que presenten una hemiparesia progresiva, ya nos tendría que hacer pensar en un proceso probablemente expansivo que bajo un efecto de masa está comprometiendo el sistema motor piramidal, ¿no? Entonces, eventualmente puede ser pues un meningioma o algún tumor, incluso un de origen maligno y que necesitaría un tratamiento pues oportuno, quirúrgico, ¿no? Entonces, estos, estas banderas rojas nos debería inducir a una conducta un poquito más agresiva en cuanto a la investigación de la posible etiología. Entonces, luego de haber diagnosticado con mayor aproximación la etiología probable de la demencia, entonces el abordaje terapéutico irá orientado a mejorar la función cognitiva en tanto esta sea posible, mejorar los aspectos conductuales, afectivos también del paciente, y con esto mejorar las actividades de la vida diaria, es decir, darle una mejor calidad de vida, ¿no? Si se trata de una enfermedad, una demencia degenerativa primaria, por lo menos hay que darle confort, mejorar la calidad de vida del paciente, ¿no? Porque son evidentemente enfermedades irreversibles. Dentro del tratamiento farmacológico, tenemos el etiológico cuando se trata de síndromes reversibles, como por ejemplo carenciales, ¿no? O problemas metabólicos como hipotiroidismo, carenciales en déficit de B12, entonces se repone lo que carece el paciente. Para mejorar los síntomas cognitivos tenemos los fármacos nootrópicos. Nootrópicos a los que han denominado las famosas drogas inteligentes, ¿no? Aquellas que en teoría mejoran el rendimiento intelectual, ¿no? Como por ejemplo ahí está la L-acetilcarnitina, está por ejemplo la citicolina. Específicamente para la enfermedad de Alzheimer, ya ampliamente documentado el uso de los fármacos que aumentan la neurotransmisión colinérgica. ¿Por qué? Porque son inhibidores de la enzima que degrada la acetilcolina, inhibidores de la acetilcolinesterasa. Tenemos el donepezilo, el más común, el más frecuentemente utilizado, pero también usamos ribastimina, incluso en parches, o la tacrina. Y los síntomas psiquiátricos, lógicamente, ¿no? Si presenta el paciente síntomas psicóticos, se usarán neurolépticos, con el mejor perfil farmacológico como para el paciente, antidepresivos, benzodiazepinas en algunos casos, ¿no? No se recomienda el uso de benzodiazepinas por periodos prolongados porque puede contribuir al menoscabo de la memoria, por ejemplo, ¿no? En el caso del clonazepam. Aquí algunos esquemas y mecanismos del tratamiento, ¿no? Tenemos
los inhibidores de la acetilcolinesterasa en comparación con la memantina, que es un inhibidor o antagonista del receptor NMDA del glutamato para evitar el mecanismo de la excitotoxicidad. Entonces, justamente estos dos grupos de fármacos están orientados al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, sobre todo en estadios iniciales, tempranos o intermedios, ¿no? Porque mejoraría el rendimiento intelectual retardando la progresión inexorable de la enfermedad. Algunos son fármacos antipsicóticos, teniendo en cuenta que algunos tienen efectos colaterales sobre el sistema piramidal, o perdón, extrapiramidal, como en la enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, en pacientes con enfermedad de Parkinson que cursen con demencia, evitaremos darle, por ejemplo, los neurolépticos de primera generación, como el haloperidol, clorpromacina, incluso la risperidona. Entonces, preferiremos darle la quetiapina, ¿no? Que tiene menos efectos colaterales. ¿Mm? Algunos estabilizadores del ánimo, por ejemplo, todavía se pueden usar el valproato, la carbamazepina. Entre los antidepresivos, por ejemplo, la sertralina tiene un buen perfil para pacientes ancianos. El escitalopram también que suele ser útil, ¿no? Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina. Los antidepresivos tricíclicos, ¿no? A veces se usan, ¿no? Sobre todo la amitriptilina, cuando, por ejemplo, teniendo en cuenta que es un anciano y que puede tener diabetes y una neuropatía diabética, entonces se puede tratar con fines antidepresivos y también para el dolor neuropático un fármaco que cumpla ambas funciones, ¿no? Como la amitriptilina, por ejemplo, ¿no? Y en el caso de que los pacientes, además de presentar algún trastorno afectivo, tipo depresión, ¿no? Y que al mismo tiempo curse con insomnio, la mirtazapina es muy útil, ¿no? Porque se usa para el insomnio. Entonces, vamos individualizando la realidad de cada paciente y eligiendo el fármaco con mejor perfil farmacológico, teniendo en cuenta que este paciente probablemente esté usando fármacos antihipertensivos, hipoglicemiantes, o quizás para el hipotiroidismo, o que presente una función hepática alterada, una función renal alterada. Entonces, hay que ir individualizando la realidad, ¿no? Y de hecho que es importante conocer la farmacología de cada uno de estos medicamentos, ¿no? También ya sabemos que hay ribastigminas transdérmicos en parches, hay memantinas también de liberación prolongada, ¿no? Que tiene mejor adherencia en cuanto a los pacientes. Por ejemplo, para tratar la psicosis y la agitación, se usan en general los neurolépticos, ¿no? eh, el haloperidol inyectable para agitación aguda, ¿no? Se puede dar intramuscular en pacientes hospitalizados que están con agitación psicomotriz, ¿no? Pero para un tratamiento, digamos, ya establecido de mantenimiento, es preferible utilizar la quetiapina, ¿no? O la risperidona, ¿no? Teniendo en cuenta que pueden cursar con hipotensión ortostática, náusea en el caso de la risperidona, y la quetiapina, sedación o somnolencia. Y esto es útil para pacientes que, por ejemplo, presentan alucinaciones visuales en el curso de su demencia y que al mismo tiempo tengan insomnio nocturno, ¿no? Entonces se le da la quetiapina en las noches y se utiliza con este doble objetivo y es muy útil. En el caso de las psicosis o alucinaciones en la enfermedad de Parkinson, o sea, demencia por Parkinson. Como el Parkinson tiene características de trastorno extrapiramidal, los neurolépticos clásicos pueden exacerbar el problema extrapiramidal, el temblor, la bradicinesia, y con esto el riesgo incrementado de caídas, accidentes, ¿no? Que tienen estos pacientes. Entonces, la pimavanserin ya ha sido aprobada por FDA, ¿no? Es un inhibidor no es un inhibidor dopaminérgico como el resto de neurolépticos, sino de 5-HT2, ¿no? O sea, de la serotonina. Entonces, no exacerba los síntomas extrapiramidales y se puede utilizar con mucha seguridad en pacientes con demencia por Parkinson.
Entonces, junto con el tratamiento farmacológico que hemos abordado, también es importante mencionar las intervenciones terapéuticas generales, ¿no? Atención de las necesidades básicas, medidas de seguridad, pasamanos, rampas, ¿no? Establecer ciertos hábitos que vayan fijando esa información. Si son hábitos ya recurrentes, el paciente fija también esa información por recurrencia. Entonces, eso favorece a que pueda tener, gracias a la plasticidad neural que todavía tienen estos pacientes, pueda generar nuevos aprendizajes, ¿no? Y el apoyo psicológico, lógicamente, por la alta prevalencia de trastornos afectivos. Este gráfico nos muestra que, por ejemplo, dentro de los factores modificables, o potencialmente modificables constituyen el 40% de los factores de riesgo para generar una demencia. ¿Qué quiere decir? Que si uno controla cada uno de estos factores, puede disminuir el riesgo de desarrollar demencia hasta en un 40% en un paciente que pueda tener pues la susceptibilidad genética, la herencia familiar y otros factores, ¿no? No modificables, como la misma edad, ¿no? Entonces, por ejemplo, la pobre educación, un 7%, la pérdida auditiva, 8%, traumas encefálicos, la hipertensión, consumo de alcohol, la misma obesidad, tabaquismo, depresión, aislamiento social, ¿no? Algo que se ha visto con bastante frecuencia durante la pandemia, ¿no? Hemos estado confinados durante muchos meses y los ancianos eventualmente han sido aislados, ¿no? Por sus familiares para poder cuidarlos, ¿no? Vivían solos en casa, en su departamento, y este aislamiento ha hecho que la demencia, pues, como que avance o se manifieste de manera más rápida. Entonces, el aislamiento social también tiene la inactividad física, ¿no? Polución ambiental y la diabetes. Entonces, tengamos en cuenta todo esto, ¿no? A veces hay pacientes o familiares que se resignan a decir, no, ya no escucha, está sordito, ¿no? Pero si podemos hacer algo para que escuche mejor, ¿no? El audífono, una evaluación, ¿no? Por el especialista, audífonos medicados, mejorar la audición, estamos ya disminuyendo en 8% esta posibilidad, ¿no? A tener en cuenta. Ahora, existen nuevos tratamientos, algunos en fase 2, fase 3, ¿no? Prometedores algunos, ¿no? Que los objetivos están con la inhibición de la producción de beta-amiloide, por lo tanto ya no se va a acumular formando las placas seniles, que son las responsables de la muerte neuronal, y lo mismo para la proteína tau. Lo cierto es que algunos resultados en el transcurso de estos estudios han sido desalentadores. Algunos estudios se han interrumpido porque lejos de ayudar se ha visto empeoramiento en los pacientes, entonces no quedaba otra que ya suspender el estudio en curso, ¿no? Pero otros, como estos dos casos, el lecanemab y el donanemab, son anticuerpos monoclonales, entonces sí han tenido beneficio clínico, ¿no? Hasta la fase 3 que han quedado, entonces ya próximamente están en el mercado para poder ser un elemento terapéutico más, ¿no? Esperanzador, ¿no? Que retrasa la progresión de la enfermedad de forma importante. También se utilizan nanopartículas, que son estructuras moleculares que van a transportar ciertas sustancias, ciertos fármacos, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Tipo exosoma, liposoma, nanopartículas de lípidos sólidos, ¿no? Transportadores no estructurados. Y estos eventualmente, disculpen un segundito, voy a amistar. Ya, entonces, algunos de estos
se utilizan para transportar sustancias, ¿no? Que participan en la cognición, como el donepezilo, por ejemplo, en estos transportadores lipídicos nanoestructurados. Entonces, también son una metodología terapéutica, también en curso, en estudio. Algunas prometen, digamos, algunas ya en el transcurso de los estudios están reportando que sí hay beneficios, como para poder dar mayor biodisponibilidad de estas sustancias que van a participar en el metabolismo cortical. Y dentro de la intervención no farmacológica tenemos pues algunos implantes, ¿no? Implantes o algunos aparatos de estimulación cerebral profunda, ¿no? O un generador externo, ¿no? Estimulador del vago también, estimulación magnética transcranial, estimulación eléctrica, ¿no? Y bueno, ahora pues el avance de la informática, la tecnología, nos brinda la inteligencia artificial, ¿no? Que nos provee de ciertas herramientas de diagnóstico sobre todo, ¿no? Bueno, lógicamente el tratamiento también está ya en avanzada, pero para el diagnóstico tenemos algunas herramientas basadas en inteligencia artificial, como test diagnósticos, ¿no? De lenguaje, compresión, test neurocognitivos, y también se utilizan algunas herramientas para la interpretación de neuroimágenes. Bueno, muchas gracias. Si es que tuviesen alguna pregunta, Doctor, disculpe, buenas tardes. Una consulta, en el uso, o sea, el deterioro cognitivo, perdón, causado por el uso crónico de benzodiazepinas, por ejemplo, llámese clonazepam o lo que sea, ¿puede ser reversible dejando de usarlos o ya es un deterioro cognitivo permanente? sí, ese deterioro cognitivo no es, digamos, un menoscabo mayor o profundo, pero sí se describe que, que contribuye a la progresión de un deterioro cognitivo. En todo caso, si nosotros tenemos una intervención temprana, suspendiendo con la benzodiazepina, reemplazando por otro, es decir, dándole al paciente también el soporte como para que pueda, por ejemplo, descansar mejor en las noches, estamos como que favoreciendo fisiológicamente una mejor calidad de sueño y que con un entrenamiento cognitivo, porque hay que darle neurorehabilitación a estos pacientes, podemos hacer que a través de su plasticidad neural compense o recupere lo poco que pudo haber perdido por causa de la benzodiazepina, ¿no? Entonces eso es bastante dinámico, ¿no? No todos los pacientes responden de la misma manera. Ahora, depende también de cuán crónico haya sido el uso de la benzodiazepina, no es lo mismo usar 2, 3 meses que 4 o 5 años, ¿no? Hay pacientes que usan muchos años y en estos últimos inclusive es muy difícil realizar la rotación de medicamento porque ya se vuelven dependientes de este medicamento. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, ¿se me escucha? Sí, adelante. Quería consultar si es que hay algún tipo de ejercicio mental que se pueda realizar para poder prevenir el deterioro cognitivo o si es algo que de todas maneras va a darse. El deterioro cognitivo no es que de todas maneras se va a dar porque hay personas que de edad avanzada, incluso que pasan los 90 años y para su edad están completamente lúcidos. De hecho, que he visto, no solamente he leído, sino he visto pacientes de estas características. Entonces, no es que por la edad ya venga la demencia de forma inexorable. ¿Hay formas de evitar o de retardarla? Sí, pues, porque si tengo en la familia mis, digamos, parientes en línea consanguínea, ¿no? De 1, 2, 3 generaciones con antecedentes de demencia, pues la posibilidad
que yo tengo de desarrollarla, ahí está, pues, ¿no? Latente. Haría falta un estudio genético como para demostrar esta teoría poligénica, si es que tengo alguno de estos genes responsables del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Pero estos estudios de rutina no se hacen, ¿no? Frente a ello, ¿qué es lo que se recomienda? Pues entonces, em, realizar actividades que busquen prevenir, ¿no? El desarrollo de un deterioro, etcétera, ¿no? Entonces, como hemos dicho, em, la prevención de la hipoacusia, ¿no? Disminuir estos factores, ¿no? De exposición a ruidos intensos, uso de audífonos prolongado y con volúmenes elevados, daña el oído. Recuerden que el 8% de este 40% de factores de riesgo modificables tiene que ver con la pérdida auditiva, uni o bilateral. Entonces, si nosotros prevenimos este trauma acústico por audífonos que lo usamos cotidianamente muchos, ¿no? No necesariamente tenemos que tener una exposición ocupacional, ¿no? Trabajar en una mina, explosivos, etcétera, para tener un trauma acústico. Puede ser un trauma acústico tan doméstico como en el propio domicilio, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta. Entonces, la lectura variada también es otra forma de estimular. En general, lo que se recomienda es el estímulo multifocal del sistema nervioso, multisensorial, ¿no? Entonces, mm, necesito estimular con colores, ¿no? Digamos, un ambiente alegre, con colores, aromas agradables, por eso se habla de la aromaterapia, ¿no? Estímulos positivos como las emociones positivas, ¿no? Muestras de cariño, de amor, de, de comprensión, eh, de preocupación por el miembro de la familia, etcétera, o por el compañero, ¿no? De salón, el respeto. Todo eso estimula positivamente el cerebro y hace que se fije la información adquirida en ese entorno de mejor manera o con mayor éxito, ¿no? Por eso que incluso el aprendizaje académico es mucho más productivo cuando se desarrolla en un ambiente agradable, ¿no? Más que el aprendizaje clásico, el antiguo, donde nos hacían aprender al miedo, ¿no? Porque de por medio había un castigo. Entonces, todas las emociones positivas van a tener un mejor resultado estimulando el cerebro. Lectura variada, actividades recreativas, eh, socializar, actividades sociales, eso es fundamental porque la contraparte, el aislamiento social, familiar, eso ya es pues un elemento que va a contribuir al deterioro cognitivo. Entonces, vean que hay muchas, el ejercicio físico también, ¿por qué no practicar deportes, uno o varios tipos de deportes, ¿no? Hemos visto en un esquema donde había la intersección de tres círculos, el ejercicio estaba al centro, ¿no? Que como que era la conjunción de los tres aspectos que deberíamos nosotros considerar de manera preventiva, ¿no? ¿Algún otro comentario? Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, por su presencia. Éxito en todo lo que venga, incluyendo el examen. Así que nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias. Buenas tardes, doctor.